mi relación con Cruz Azul fue mediante una llamada del presidente en ese entonces, Guillermo Álvarez, preguntándome qué estaba haciendo, diciéndome sus intenciones para con el club. Y bueno, yo en ese momento todavía era técnico, yo estaba haciendo otras cosas, o mi plan eran otras cosas. Tenía ahí algunas ofertas que bueno, cuando yo escuché el nombre Cruz Azul, dije, es una gran oportunidad. Sé que no es mi área, pero conozco algunas cuestiones que puedo yo empezar a desarrollarme también en esa parte, ¿no? Y eso fue lo que me animó y lo que me sedujo para llegar a Cruz Azul. De que muchas veces se quiere cierta identidad hacia un ofrecimiento que te hacen, ¿no? Yo entiendo esa parte. Pero mira, por fortuna, cuando yo llegué, el trato fue, de parte del club, el trato fue espectacular. Como Cruz Azul regularmente trata a jugadores, entrenadores, directivos, ¿no? O sea, todo esto es así, yo lo sabía. Por eso también me entusiasmaba aceptar esta situación. Y ya de parte de la gente, de la aceptación, de la afición, bueno, pues entiendo que pudo haber habido diferentes corrientes en cuanto a la aceptación y en cuanto a la posibilidad de que yo estuviera en ese cargo, ¿no? Pero en términos generales creo que fue bueno. Yo tengo muy buenos recuerdos, sobre todo de esos dos torneos en los cuales pues, creo que nos fue bien. No fuimos campeones, ¿no? Pero creo que Cruz Azul estuvo bien representados. Fueron dos subcampeonatos seguidos y la verdad que eso también como que me abrió un poco el panorama, ¿no? Eso fue la primera parte. O sea, cuando recién llegué yo, porque yo estuve en dos situaciones, ¿no? Estuve en ese entonces y después, tiempo después, volví a Cruz Azul. Eso fue ya por una invitación directa de parte de Guillermo Álvarez hijo. Entonces me buscó, me dijo lo que necesitaban, yo acepté. Al final, la verdad, no me fueron bien las cosas ahí, pero pues lo que sí no me pueden reprochar es que todo se hizo de una forma muy directa y con el ánimo de satisfacer diferentes áreas que necesitaba ser cubierto por parte de la institución. Pero, soy sincero, no me fue nada bien. Esa segunda etapa yo la recuerdo así. Que era una etapa ya con demasiada presión, había por la falta de títulos y todo lo demás. Creo que eso complicó un poco el hacer o el planificar cosas a largo plazo. Pero no me quejo, porque en las buenas y en las malas, Cruz Azul siempre es una excelente institución, ¿no? Siempre será un ejemplo a seguir dentro del fútbol mexicano. Y bueno, a veces te va bien, a veces te va mal y hay que aceptarlo como es. No se dan las cosas, siempre tiene que haber alguna razón, ¿eh? O sea, yo no soy partidario de decir, bueno, así es el fútbol, así son las cosas, ¿no? Tuvo que haber alguna razón, por supuesto. Yo en ese entonces, cuando llegué ya la presión, ya no era ser subcampeón, ya no era calificar, ya no eran otras cosas, no solamente era el campeonato lo único que valía. Y ya en ese entonces había otros equipos igual de fuertes que Cruz Azul, que invierten muy bien, pero eran equipos que yo creo que estaban todavía un poco arriba de Cruz Azul, ¿no? A mí en la etapa que me tocó, esa segunda etapa, pues fueron refuerzos todavía no con esa fuerza con lo que han llegado últimamente, ¿no? Entonces era competir contra los equipos muy fuertes, pero en un escalón abajo. Yo así lo sentí. Igual puede ser que la gente diga, no,
estaba bien, Cruz Azul tenía un muy buen plantel y simplemente fue un fracaso del director deportivo, fue un fracaso de los técnicos, puede ser, pero yo sí realmente sentía que que estábamos en desventaja para pelear un título. Después ya viene el trabajo y viene todo lo demás, ¿no? Viene la toma de decisiones, vienen ciertas cuestiones. Yo tenía metido muy en la cabeza que Cruz Azul en ese tiempo necesitaba un golpe de timón, necesitaba identificarse con un nuevo técnico, necesitaba abrirse nuevos caminos y en ese tiempo por eso optamos por Paco Gémez. Explicaba que yo tenía un parámetro muy claro, sobre todo en la elección de Paco Gémez, ¿no? Yo el tiempo que lo vi dirigir en el equipo Rayo Vallecano, que ahí creo que hizo muy buenas temporadas, me llevaban a pensar que si un equipo como Rayo Vallecano, con unas opciones no tan fuertes para buscar cosas importantes en la liga, lograba jugar como lo hacía, ¿no? Porque ese equipo jugaba de verdad, de una manera muy atrevida, de una manera muy alegre para adelante, de una manera que a mí me seducía y que yo pensaba que era lo mejor para Cruz Azul. Entonces, yo me imaginé ya en Cruz Azul con ese mismo sistema, con esa misma metodología, en una liga en la cual Cruz Azul estaba casi a la par del resto de los equipos. Me daba mucho pensar eso y yo creí que podía ser un técnico ideal para este equipo, tanto en la forma de jugar como en los resultados. Perdón, al final el resultado pues no fue lo que se esperaba, porque como te decía, pues era título o nada. Entonces, lo único que sí se consiguió es que Cruz Azul ya volviera a la liguilla después de algunas temporadas en que inclusive andaba fuera de esa posibilidad, pero no pudo ir más arriba. Yo creo que en términos generales Caixinha conectó con la afición, Paco Gémez conectó con la afición en términos generales. Entonces esa elección al final no produjo lo deseado en resultados, pero creo que el golpe de timón se empezaba a dar. Después vi con lo de Caixinha, la verdad que yo ya estaba casi a punto de salir. Yo tuve una entrevista con él un poco antes de que terminara el campeonato, porque yo sabía que Paco Gémez ya quería regresar a su país. Entonces había la posibilidad de que siguiera Paco Gémez, pero yo sabía que quería regresarse y ya no tuve yo tanta injerencia en lo de Caixinha, te soy sincero. Yo ya estaba en mi último mes o algo por el estilo, se me acababa el contrato y esa situación de Caixinha no pasó completamente por mi tutela, ¿no? Sé que al final le fue bastante bien. Ese año, por ejemplo, se disparó tremendamente la inversión en Cruz Azul, tremendamente, y creo que el equipo de cierta manera respondió, pero fue una inversión que a mí me hubiera gustado tenerla, que a mí me hubiera gustado que ese tipo de inversión se hubiera logrado cuando llegó Paco Gémez, que para mí era el técnico ideal. Pero bueno, así son las cosas, por eso te digo que a veces va bien, a veces te va mal, pero sí había su razón de ser en las dos situaciones, y muy claras. Siempre había que, cuando la posibilidad de algún jugador o algún técnico o algo directamente relacionado con el equipo, siempre había sus escalones para autorizar estas cuestiones hasta llegar al presidente, ¿no? Y yo sentía que en un principio esos escalones ponían un tope, ¿no? A mí, por ejemplo, yo pensar en que se adquiriera un jugador por ahí por $5 millones era impensado en el tiempo que yo estaba. No había esa posibilidad. Después ya llegó la inversión
llegó otro director deportivo, llegó otro técnico que yo no lo había elegido ya, y creo yo que el éxito de eso también tuvo que ver con esa inversión y con esa posibilidad de manejar un equipo de igual a igual, con Tigres igual a igual que Monterrey, igual a igual que América. Pero no es lo único, entiendo, ¿no? Entiendo que también debió de haber fallas en la gestión, tanto del director deportivo, en este caso yo, como del técnico y ciertos jugadores, por las cuales no se consiguieron los objetivos finales. Varios, ¿no? Todavía estaba en una edad a plenitud, Stuani, el jugador, el centro delantero del Girona, era una de las posibilidades. Yo llegué a hablar con su representante, pero los números no daban. Estaba Marcos Acuña, que era un lateral volante, que también me parecía ideal para el equipo. En ese momento estaba en Racing, ¿no? Sí, estaba. No, ya había pasado a España, ¿eh? Ya estaba en Sevilla. Okay. No, pero tiene razón. Cuando yo cuando yo contacté con su representante, todavía estaba en Sevilla, es cierto. Estaba en Sevilla. Ese no era más accesible, por ejemplo, que lo de Stuani, ¿no? Lo de Stuani ya era inaccesible, sobre todo también por los montos que manejaba el representante, ¿no? Entonces, son esos dos casos. Está otro jugador, se llama Gustavo Gómez, un paraguayo, un defensa central, sí. Que ese sí yo pensé que era el ideal, porque después, debo de aceptarlo, después traje algunos jugadores que yo creo que al final evalué mal algunos en sus posibilidades, ¿no? Y ahí estaba, yo sabía que este equipo necesitaba un jefe ahí en la saga, y Gustavo Gómez reunía todas las cualidades, cosa que al final no se pudo hacer. Terminó emigrando a otro equipo y pues ya, no se pudo, ¿no? Son de los tres que me acuerdo así completamente. Seguramente hay algunos más que están en el camino, que se me olvidan en este momento, pero esos tres jugadores, por menos de 5 millones de dólares, no salían. Y después me di cuenta que todos los que se trajeron después valían eso. Entonces, pero bueno, así es el fútbol, a veces te toca, a veces no te toca y listo, tienes que aceptarlo y tienes que dar resultados con lo que tienes, ¿no? Si no, mejor ni estés, ¿verdad? O sea, yo siempre he pensado eso con los equipos, ¿no? A ver, cuando hay alguna posibilidad de que no funcionaron y todo se puede desviar a terceras circunstancias, creo que no es lo justo, ¿no? También hay que asumir nuestras cosas. Yo en ese tiempo las asumí. Después, bueno, Cruz Azul ha estado mejorando muchísimo. Ya llegó el campeonato, que yo creo que también eso, lo de Juan Reynoso vino a ayudar completamente a la estabilización en ese tipo de presiones, ¿cierto? Pero aún así Reynoso consiguió el título y al final no se quedó. O sea, tampoco no es una garantía. Sí, me parece maravilloso esto que contás de los jugadores que no terminaron llegando, porque si te fijas, Stuani es un goleador histórico ya de por sí en la liga. Acuña terminó siendo campeón del mundo. Perdón que te interrumpa, pero Stuani en ese momento venía de Inglaterra apenas, ¿eh? Todavía no hacía ese goleador histórico que es en el Girona. Todavía no lo hacía. Claro. O sea, era su posibilidad. Él venía de la segunda división en Inglaterra, ¿no? Digo, nomás para puntualizar cosas de lo que ahora son. Ya hablaste de lo de Marcos Acuña, ¿no? Quizá Gustavo Gómez tuvo una lesión que ya no le permitió ser lo que pudo haber sido o lo que yo me imaginaba que podía ser. Viene un poco, ¿no? Primero hay que hablar con el técnico y contar con la aprobación del técnico. Si no, por más jugador bueno que traigas, si no hay esa aprobación, si no hay esa buena voluntad, o si no es necesario según el técnico, va a terminar no rindiendo lo que uno está esperando.
Entonces, eso es una parte. Primero, esa aprobación del técnico, pero no por el nombre simplemente, ¿no? Sino por las cualidades que él buscaba o que él quería. Después ya uno da ciertas posibilidades y o ciertos nombres para ver en qué, pero siempre con ese mismo estilo, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, por lo de Stuani, que Cruz Azul necesitaba un centro delantero fijo, un centro delantero matón ahí, que después llegaron algunos, pero lo de Stuani me seducía muchísimo en ese entonces, ¿no? En ese entonces también nos hacía falta un carrilero por izquierda, un lateral pero profundo, que eso te daba Marcos Acuña, y esa era de las cuestiones que a mí se me hacían muy importantes y pensaba que podían ser útiles para el equipo. Y lo de Gustavo Gómez, ya te lo comenté. Para mí era un jefe, ¿no? Un central de esos que terminan la jugada, que son recios, que con la pelota, si bien es cierto, no son tan hábiles, pero tenían buen trato con pelota para lo que se buscaba en esa parte de ser un central. Y por lo que había platicado yo con Paco Gémez de lo que necesitaba el equipo. Entonces esos son más o menos, ¿no? Me acuerdo que en ese entonces, por ejemplo, hablando de centros delanteros, era la etapa muy buena de Funes Mori. Y yo recuerdo que a mí me peleaba mucho Paco Gémez en esa situación, ¿no? Lo de Funes Mori, que él quería algo más o menos similar. Y entonces, pero no se pudo en ese momento. Si bien es cierto, era de tomar en cuenta esas cualidades que buscaba el técnico, pero así fue, ¿no? Y así para mí así se van conformando un poco los planteles. Al final quizá, pero no quiero tampoco, pues ahorita claro. echar culpas con otras personas, ¿no? Pues simplemente por algunas cuestiones, no quiero profundizar los porqués ni nada, simplemente te puedo decir, yo hay uno o dos nombres que nunca llenaron ese objetivo, ¿no? O esta posibilidad. Yo por ejemplo, cuando viajé a Europa para ver lo de Paco Gémez, también vi la cuestión de no sé si te acordarás del Central Rocco, que cuando yo lo fui a ver, me parece que estaba en el Español en ese entonces. La verdad, era un jugador importante, con un físico muy fuerte, con una posibilidad, técnicamente tenía sus avances, y yo pensé que podía ser el indicado, ¿no? Al final, creo que, bueno, él no cumplió expectativas, y yo, pues a lo mejor me equivoqué también en esa elección. Y así puedo contar algunos otros, ¿no? Ahora, nomás te quiero aclarar una cosa, la etapa de Pedro Caiciña, cuando él llega, que yo te dije que no había tenido mucho que ver con su llegada, ya me refiero exclusivamente a cuando fue hecha la inversión y todo lo demás, ¿no? Sí hubo algunas cuestiones en las cuales se convivió con él y todo lo demás, pero no. Lo otro fue más mérito del director deportivo que estaba junto con el técnico. Algo que me resultó curioso es cómo vos tomabas estas conferencias de prensa poco ortodoxas, por así decirlo, de Paco Gémez, en las cuales por ahí tenía varios conflictos con los periodistas. Es algo que en realidad sigue pasando hoy en día. No sé si seguiste viendo algunas de las conferencias de prensa que ha hecho Paco Gémez en el último tiempo, pero es como algo particular de él. Teniendo en cuenta que Cruz Azul es muy mediático y que todo lo que sucede alrededor del club sale en medios o se ve en redes y terminan teniendo cierto impacto, mucho o poco, en el equipo, en la afición en general. ¿Cómo era ese trato particular a la hora de manejar esa situación de Paco Gémez, que a la hora de dar una conferencia de prensa era
un tanto particular. Sí, siempre había tópicos muy folclóricos, había situaciones que a la prensa le gustan mucho, que a la prensa le gusta explotar, ¿no? Que a la prensa, y te lo digo ahora que yo estoy de este otro lado, ¿no? Yo no soy de prensa, pero estoy en opiniones y me doy cuenta también por dónde se manejan las cuestiones para explotar, en este caso, una declaración, ¿no? Y sí hubo muchas declaraciones, hubo muchas cuestiones en las que a mí me pedían que aclarara, que dijera, pero siempre con un aspecto como de conflicto, ¿no? Siempre con esa cuestión para ver qué respondía yo y empezar el conflicto entre técnico y director deportivo. Entonces, yo creo que en ese aspecto se manejó bien. Hubo los problemas, pero nunca hubo ningún rompimiento, siempre hubo la posibilidad de ir para adelante. Ahorita no me acuerdo exactamente de algunas frases características, pero sí hubo 2-3 veces que no estaba de acuerdo, pero tenía que mediar, ¿no? ¿Por qué? Para no seguir sumando esa polémica con lo que buscaba algunos medios de difusión, que era enfrentar. Porque, bueno, enfrentar es muy atractivo para cualquier periodista, ¿no? Enfrentar la parte de los directivos con la parte de técnica como jugador, sobre todo. Digo, por ejemplo, un jugador español, ¿te acordarás? Méndez, exactamente, Méndez. Por ejemplo, él sí fue un caso pedido directamente de parte de Paco Gémez, como poco sabía, ¿eh? No era el técnico que te decía, quiero este. No, de repente te decía, mira, dentro de los que quiero hay un jugador que a mí se me hace por el costo y todo lo demás que puede ser accesible y que reúne las características que yo quiero, ¿no? Entonces, ese sí fue directamente del técnico, por ejemplo, ¿no? Y creo que en términos generales, sobre todo la primera temporada cumplió. Ya después, pues, no llegó hasta donde yo pensé que podía hacerlo, pero hubo otros jugadores que pues era consenso, generalmente. Yo creo que así debe de ser, ¿no? Como te digo, no es decir quiero este o este, es quiero estas cualidades, quiero este perfil, necesito un jugador de esta manera, y creo que ya realmente pones opciones, ¿no? 1, 2, 3, dependiendo costo y dependiendo quién cumplía más con las expectativas. Es muy difícil. Esos son pasos que sí son complicados, pero hay que darlos. Sobre todo cuando ya estás convencido, ¿no? Que ya tienes que pasar a otra situación, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, lo de Chaco y también lo de Torrado en su momento. Entonces fueron dos cosas que muchas veces el jugador queda resentido inclusive con el director deportivo, ¿no? Porque para que salga un jugador de esos, pues el director deportivo tiene que estar de acuerdo, yo creo, ¿no? Tiene que estar de acuerdo, inclusive hasta con el presidente. O sea, tiene que haber una comunión. A lo mejor igual se va inconforme, a lo mejor igual siente que él todavía merecía más, pero para el proyecto que quería el club, uno decide que ya es el momento y pues lo haces y listo, ¿verdad? Yo inclusive ahora, por ejemplo, con el Chaco, pues tengo mucha convivencia por lo de Fox y platicamos y muchas veces él me ha comentado su sentimiento, esto, aquello, pero al final, cuando son maduras, las personas se dan cuenta del porqué de las situaciones. Te puedes dar cuenta y también a lo mejor estar inconforme. Son dos cosas, pero que ya tendrá que manejar el jugador, ¿no? Y eso, ¿sabes qué? Eso a mí me ayuda la forma en la que yo salí, por ejemplo, en Chivas, ¿no? Yo cuando me di cuenta, pues me di cuenta y ya. Y yo tenía 10 años ahí, todo lo demás, me había ido muy bien en cierto momento. Después, pues ya bajó mi nivel y uno se da cuenta cuando ya tiene que salir. Entonces, a lo mejor Chaco podría haber aguantado un año más, pero tanto el técnico como el director deportivo como el presidente estaban de acuerdo en eso.
otra forma de pensar para ese proyecto, ¿no? Yo pienso que en Chivas hacen falta otras cosas más, aparte del técnico. Aquí se piensa que otra vez con el técnico ya va a quedar todo solucionado, ¿no? Y no es así. Este equipo necesita reinventarse en muchas cosas. Y la forma es desde, por ejemplo, a mí el otro día Javier Mier, estuve muy de acuerdo en que para él hay 3 pilares, ¿no? Hay 3 pilares. 1, fuerzas básicas. 2, visorías, estar escauteando. Y 3, contrataciones, ¿no? La primera me parece bien lo que dijo, contrataciones, que no es llegar por llegar. Es preferible que venga solamente uno, pero que sea el indicado. Pero hay que darse cuenta que hay que pelear contra equipos muy fuertes, ¿no? O sea, hay equipos que económicamente están por encima de Guadalajara o que van a ofrecer más. Entonces eso está difícil. Lo del escauteo, lo de toda esa cuestión, bueno, es una buena manera. Tendrá que tener gente muy especializada en esa área para poder llevar a cabo esa cuestión. Y primero, lo de fuerzas básicas, básico completamente, no valga la redundancia. ¿Por qué? Porque no puedes esperar a que todo se solucione con contratar y con el escauteo a nivel nacional, a nivel de cualquier parte del mundo, ¿no? Lo principal es que en tus fuerzas básicas produzcas. Y para producir, primero tienes que tener una idea de lo que quieres hacer. Yo creo que el técnico no debe ser la idea que traiga el técnico para Guadalajara. Debe ser la idea que traiga el técnico para la institución, para todo el club. ¿Qué es lo mejor? Y en ese momento, elegir el técnico. O sea, ahorita están viendo el técnico como lo más indispensable en Guadalajara. Yo no lo pienso así. Y si tú me dices, Caixinha, yo creo que es un técnico que llega con su proyecto, llega con sus necesidades. No va a adaptarse a las necesidades del club. Creo así. Para mí habrá que esperar que el ideal. Opciones viables en ambos casos. Creo que Vicente Sánchez supo capear toda esa temporada en los cuales todos los partidos eran exámenes, todos los partidos era salgo, y él todos los partidos los aguantó hasta conseguir un avance importante en un torneo como era la CONCACAF y llegar a colocarse hasta como su líder general, ¿no? Después de que el inicio no había sido prometedor de parte de Anselmi. No los voy a comparar porque pues, son casos es más, yo creo que lo de Vicente Sánchez aprovechó mucho la idea de Anselmi. Creo que mucha gente dice, no, pero ya no es tan espectacular, ya no es tan esto. Bueno, pues puede ser, pero también hay que entender que él tiene poco tiempo, ¿no? Y en poco tiempo ha dado resultado. Y lo de Gerardo Espinosa, yo siempre pensé que le habían dejado un paquete en el cual se podía consumir rápidamente, ¿no? Y en su caso, pues así fue. Yo siempre opiné que si era el técnico ideal para Chivas, tenía que haberse esperado para agarrar al equipo de inicio, ¿no? De inicio. O por lo menos que el tiempo que le dieran fuera un tiempo más atractivo y no solamente 7 partidos. Pero bueno, así estaban las cuestiones en Chivas. En Chivas se sigue manejando lo que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Que lo primero es el técnico y después viene toda la idea institucional. Y no, para mí debe ser al revés. Y lo de Cruz Azul, bueno, pues Vicente Sánchez simplemente aprovechó a la perfección un cuadro, un plantel muy fuerte. Llegaron un jugador extraordinario como Bogus, que me parece de lo mejor que ha llegado últimamente. Y ahí está el equipo, ¿no? Ahí está, con muchas opciones de levantarse otra vez como campeón. Pareciera que es así, pero yo creo que no está cerrado a eso el equipo de Cruz Azul, ¿no?
acertó para mí completamente, sobre todo lo de Bogus, ¿no? Parece que Giakoumakis, bueno, ha perdido un poco el duelo con Sepúlveda, que qué bueno, ¿no? Que Sepúlveda está respondiendo de esta manera. Pero lo otro, tener un volante con esa zancada, tener un volante con esa personalidad, un volante que aparte te hace tiros libres y los hace de una manera muy efectiva, bueno, pues es una gran ventaja, es una gran ventaja. Entonces, y sigue trayendo jugadores de ese corte, sea de la nacionalidad que sea, aunque estén jugando en la MLS, pues son bien recibidos. Yo creo que para haberse traído a él tuvieron que hacer un buen escauteo, tuvieron que tener bien claro lo que necesitaba el equipo. Y así fue. Entonces, por ese lado, ni hablar, ¿no? Como te digo, a mí no me gusta decir que el fútbol es así y que fue todo. No, yo creo que hubo un buen seguimiento de Giakoumakis. Creo que en su momento era el ideal. De hecho, cuando llega yo pocas personas en la prensa o en la afición escuché que dijeran que no era el ideal. Creo que casi todo el mundo opinábamos que era el ideal. Simplemente las lesiones sí lo han afectado mucho. Yo creo que eso ha sido un factor fundamental para que no esté rindiendo. Y también, pues que si ya tienes otro jugador que está compitiendo y ese otro jugador te está dando resultados, bueno, pues tus posibilidades de mostrarte son menores. Entonces, entre que te lesionas, entre que tu competencia está a un alto nivel, pues es lógico que no logres conformarse, ¿no? Yo creo que al final, inclusive, pudo haberse pensado que Cruz Azul podía jugar hasta con 2 9, ¿no? Por eso también llegó Gabriel Fernández. Sí. Pero al final, pues no, se han decantado por otro esquema, porque les ha dado resultado. Y qué bueno, ¿no? Ya si es con Giakoumakis, si es con Gabriel Fernández, o si es con Sepúlveda, bueno, pues todo es por el bien del equipo. Todo eso se ha retribuido en ese beneficio. No todos pueden ser éxitos en las negociaciones, ¿no? Y eso pasa en cualquier equipo del mundo, no solamente de la Liga MX, ¿no? Pasa en Europa, pasa en los mejores equipos. A ver, hay jugadores que hay muchas esperanzas y que es la carta fuerte, y a veces termina sobresaliendo más uno que no era tan esperado, uno que tenía el perfil más bajo. Pero bueno, no todos pueden salir aprobados. Yo creo que en eso también tienen que ser uno muy consciente. Ahora, yo creo que de inicio con la contratación, sí, sobre todo los costos y todo eso, que ahora se han disparado muchísimo, pero es a nivel mundial también. Puede haber jugadores con una expectativa muy alta que al final no la cumplen. Y hay que aceptar esa parte también como riesgos de lo que suceden en los equipos. O sea, no es propio de Cruz Azul, al contrario, puede ser de cualquier otro equipo, pero bueno, estamos hablando de Cruz Azul y de Giakoumakis, ¿no? Y en este momento, pienso yo, para la expectativa que había, pues no ha respondido como se esperaba. Si no el mejor de los mejores, sí, porque también está Rotondi, ¿no? También ha sido para mí quizá el jugador más trascendente de Cruz Azul. No nomás de esta temporada, sino de las temporadas anteriores. Con todo y eso que le achacan de los errores, de los penaltis, todo lo demás. No importa, es un jugador que ha llevado a Cruz Azul a un nivel muy alto y tiene un despliegue físico tremendo. Entonces, entre él y Bogus creo que han sido contrataciones muy, muy puntuales, muy certeras. Y yo todavía sigo esperando lo del Chiquete, ¿no? Sigo esperando a que agarre su nivel y a que también sea un jugador importantísimo.